Utilización de la vía, segunda parte. En esta segunda parte vamos a ver supuestos especiales de la circulación, algunos carriles que tienen alguna forma de circular muy particular. Vamos a hablar en el primer caso de lo que se conoce como carriles reversibles, carril reversible. ¿Qué es algo reversible? Pues por ejemplo, si tengo una chaqueta reversible, significa que esa chaqueta yo la puedo usar de un lado o del otro, el que más me guste. Evidentemente no de los dos lados a la vez, debo elegir o un lado o otro. Pues al carril reversible le pasa algo parecido. Ahora veréis, es un carril que se puede utilizar o en un sentido o en otro, no en los dos a la vez, solamente en un sentido o en otro sentido. Eso dependerá de la señalización que, como veremos, se marca mediante semáforos cuadrados de carril. Bien, primero, ¿cómo identificamos un carril reversible? Básicamente por la señalización, las marcas viales. Un carril reversible siempre estará delimitado por doble línea discontinua, a los dos lados una doble línea discontinua. Y además en el suelo encontraremos una flecha bidireccional que me marca que ese carril puede ser utilizado o en un sentido o en otro. En este caso, ¿cómo sabrá un conductor cuando entra en un carril reversible o antes de entrar en un carril reversible si puede utilizarlo? Si está abierto en su sentido o al revés, está abierto en sentido contrario, por lo tanto le impide eso la entrada. Pues como hemos dicho, básicamente por los semáforos cuadrados de carril. Si encontrásemos un semáforo cuadrado de carril con una aspa roja, ¿qué significa eso? Significa, atención, que el carril está cerrado en mi sentido. Ojo con eso. No significa que el carril está cerrado, el carril sigue abierto, está abierto en sentido contrario, pero sí está cerrado en mi sentido. ¿Sí? Bien, luego puede ser que encontremos un semáforo con una flechita verde hacia abajo. ¿Qué significará eso? Significará que el carril está abierto en mi sentido, o sea, yo puedo utilizar ese carril porque se está circulando en el sentido de la marcha que yo llevo. Y luego, si encontramos una flechita amarilla hacia un lado o hacia otro, eso me indicará que el conductor, en el caso de que esté circulando por ese carril reversible, debe abandonarlo hacia el carril que me está indicando la flecha. En este caso, si fuese hacia la derecha, hacia el carril derecho. ¿Por qué? Porque en breve, posiblemente ese carril se habilite ya en sentido contrario. Aunque es verdad que en este momento está habilitado en tu sentido, es probable ya que se le dé la vuelta, que empecemos a encontrar las aspas rojas y que se habilite por necesidades ya en sentido contrario. Por lo tanto, le dice al conductor que se aparte, que se vaya hacia el carril que indica la flecha. Importante. ¿Qué debe hacer un conductor cuando entre en un carril reversible? Todo conductor que entra en un carril reversible debe recordar que tanto de día como de noche utilizará las luces de cruce, debe llevarlas encendidas. Eso es lo único que debe recordar un conductor en un carril reversible. Tanto de día como de noche, uso de luces de cruce o corto alcance. Vamos con otro supuesto especial. Carril en sentido contrario al habitual. Fijemos en el nombre también porque el nombre nos ayuda bastante a entender qué significa este carril o qué es este carril. Carril en sentido contrario al que habitualmente se utiliza. Fijémonos que aquí tenemos, por ejemplo, una autovía, una autopista con dos calzadas y cada calzada evidentemente en un sentido. Esta calzada para este sentido y esta calzada para el sentido contrario. Si nos hemos fijado alguna vez, cada ciertos kilómetros en la mediana encontramos unos pasos asfaltados que generalmente están cerrados con unas cadenas, ¿sí? A veces, por necesidades de la circulación, por ejemplo, para aumentar la fluidez en alguno de los sentidos, ¿qué sucede? Pues, por ejemplo, este sentido de la circulación se observa que tiene mucho tráfico, hay mucha acumulación de tráfico, mucha densidad, incluso algunas retenciones, y en el sentido contrario apenas hay tráfico. ¿Qué se puede hacer? Pues fijaros, quitarles un carril a este sentido que tiene muy poquito tráfico y dárselo a los vehículos que están circulando en el sentido que tiene mucha densidad de tráfico. Así que vienen los agentes, eliminan estas cadenas, quitan estas cadenas y ahora fijaros, este carril que habitualmente tenía este sentido hacia abajo, se habilita provisionalmente para que tenga un sentido contrario habitual, o sea, en este caso que se circule para arriba. De forma que los conductores de este sentido ya no tienen dos carriles, sino que pasan a tener tres. Eso es bueno porque debido a la densidad necesitan un carril más, y los vehículos que circulan en el sentido contrario, al haber muy poquita densidad de tráfico, les quitamos un carril y se quedan con un carril solo, puesto que se interpreta que tienen suficiente con un carril. De forma que este carril ahora se ha habilitado para circular en sentido contrario al que habitualmente tiene, ¿sí? Esto normalmente se hace, ya digo, para aumentar la fluidez de alguno de los sentidos. Bien, ¿qué debe recordar cualquier conductor que entre en un carril en sentido contrario al habitual? Debe recordar dos cosas. Primera,
debe utilizar tanto de día como de noche el alumbrado de corto alcance. Siempre que entremos en un carril en sentido contrario al habitual, debemos conectar el alumbrado de corto alcance. Y además también debemos recordar que cuando circulemos por un carril de este tipo, la velocidad no excederá de 80 km por hora y, salvo necesidades del tráfico por la circulación, tampoco circularemos a menos de 60 km por hora. Por lo tanto, la velocidad debe mantenerse en ese abanico, en ese margen, entre 60 y 80 km por hora. No pasamos de 80 km por hora, no bajamos de 60 km por hora. Atención, los vehículos que circulen en sentido normal, pero contiguos o pegados al sentido contrario al habitual, también circularán con las luces de corto alcance tanto de día como de noche y también tendrán una velocidad máxima de 80 km por hora y una velocidad mínima de 60 km por hora. Por lo tanto, esas condiciones que hemos dicho de luces y velocidad son para el sentido contrario al habitual y también para los vehículos que circulan en sentido normal pero pegados al sentido contrario al habitual. Si aquí tuviésemos más carriles en este sentido, 2, 3, 4 carriles más, los vehículos que circulasen por esos carriles circularían siguiendo la normativa normal y habitual, ¿sí? No les afectarían estas restricciones, solo afectan al sentido contrario y al carril contiguo al sentido contrario al habitual. Bien, un caso especial sería cuando este carril se habilita por obras. Bien, si se habilita por fluidez, recordad, y esto es importante, que si se habilita por fluidez podrán utilizarlo solamente turismos y motocicletas y turismos sin remolque, ¿vale? No conjuntos de vehículos. Repito, cuando el carril se habilita por fluidez podrán circular solamente turismos sin remolque y motocicletas. El resto de vehículos seguirá circulando por la vía, porque la vía no está cortada. Pero ¿qué pasaría si se ha habilitado por obras? Eso significa que quizá la vía ha quedado cortada por unas obras y por lo tanto se ha habilitado un sentido contrario al habitual. En este caso, todos los conductores podrán ocupar y hacer uso del carril en sentido contrario al habitual. Es lógico, la vía ha quedado cortada por unas obras, por una causa mayor, y por lo tanto en ese caso todos los conductores utilizarán el sentido contrario al habitual. Vamos con otro carril, el último, otro supuesto especial. Carril adicional. Bien, este carril, fijaros en el nombre también, adicional, significa que adicionamos o sumamos uno. Eso quiere decir que en una vía que habitualmente o normalmente tiene 2 carriles, intentaremos o lo que pretenderemos es sumarle un carril más para que alguno de los sentidos tenga un poquito más de fluidez. Solo se podrá efectuar en vías que tengan un arcén transitable suficientemente ancho. Así que haciendo uso de toda la plataforma, fijaros aquí en la mitad de uno de los carriles se colocarán conos para que haya un espacio suficiente para añadir un carril más. Así que donde había 2 carriles, fijaros, ahora tenemos 3. 2 carriles, los vehículos de los extremos se permite que usen el arcén y en este caso es como si se apartasen los vehículos para que en el centro, en el eje de la vía, se montase un carril más. Donde había 2 carriles, ahora aparecen 3. En este caso, por necesidades, pues si se necesitan dos carriles en este sentido, ¿veis? Los vehículos se van al arcén y en el medio montamos un carril más en el sentido que se necesita. 2 carriles para este sentido o un carril para el sentido contrario. ¿Sí? Bien, adicional, sumar un carril más mediante el apartar a los vehículos para montar un carril más en el eje, en el centro. ¿Qué deben recordar todos los conductores? Eso es importante, tanto el que circula por el carril adicional como por los que circulan por los carriles extremos. Todos los conductores deben recordar hacer uso de las luces de corto alcance, tanto de día como de noche, y todos los conductores circularán como máximo 80 km por hora y como mínimo a 60 km por hora. Y repetimos, esto será cierto para todos los 3 carriles, no solamente para el carril adicional, sino para todos. Todos luces y todos velocidad entre 60 y 80 km por hora. Bien, para acabar este tema, vamos a recordar algunas cositas. Vamos a hablar de quién puede utilizar las autopistas y las autovías, esas vías que ya hemos conocido anteriormente. Bien, fijaros, queda prohibido que entren a una autopista o una autovía los siguientes vehículos: los ciclomotores, las bicicletas, los vehículos para personas de movilidad reducida, los animales, los vehículos de tracción animal y los peatones. Estos vehículos tendrán prohibida la entrada tanto a autovías como a autopistas.
Una excepción, las bicicletas sí podrán entrar a una autovía siempre que el conductor tenga más de 14 años y no exista una señal específica que lo prohíba. Si existe esta señal, no podrá entrar ninguna bicicleta. ¿Alguna norma más para la utilización de autopistas y autovías? Cuando se circula a velocidad normalmente reducida, eso significa por debajo de la mínima, en este caso el vehículo debe abandonar la autovía o la autopista por la primera salida que encuentre. Está prohibido que circulemos a menos de la velocidad mínima de la vía. Habrá ciertos vehículos que necesariamente, ahora ya no hablamos de autopistas y autovías, hablamos de modo genérico, habrá ciertos vehículos que estarán obligados a circular por los arcenes. ¿Quiénes serán ellos? Estos vehículos serán los ciclomotores, las bicicletas, los vehículos de acompañamiento a los ciclistas, los animales, los peatones y los vehículos especiales de masa máxima autorizada inferior a 3.500. Estos vehículos obligatoriamente tendrán que usar el arcén. Si una vía no dispone de arcén transitable, en este caso estos vehículos podrán seguir circulando por esta vía, pero siempre ceñidos al borde derecho de la calzada. Eso significa ocupando la parte imprescindible de la calzada, lo que necesiten, no circulando por el centro de la calzada o del carril. Otra excepción es la bicicleta. Fijaros que antes ya hemos hablado de que los mayores de 14 años podrán circular si no hay una señal que lo prohíba por las autovías, no por las autopistas. Ahora en este caso hemos dicho, las bicicletas deben ir por el arcén, excepción en los pendientes descendentes muy prolongadas, en las bajadas muy largas, los ciclistas podrán abandonar el arcén y podrán circular provisionalmente por la calzada. ¿Alguna excepción más? Los ciclistas en principio podrán circular en paralelo, esto es algo que muchos ya conocen, ¿sí? Los ciclistas podrán circular en paralelo siempre que no generen aglomeraciones o que el circular en paralelo suponga algún peligro, ¿sí? En ese caso se pondrán en fila de a uno. Pero es correcto que los ciclistas, fijaros, aunque no haya arcén, circulen en paralelo. Los ciclomotores también podrán circular en paralelo, pero en este caso solo si hay un arcén transitable y suficiente, o sea, sin salirse del arcén. Si el arcén no hay una anchura suficiente como para que circulen en paralelo, en este caso deben circular en fila de a uno. Y por último, ¿los vehículos que van por el arcén se podrán adelantar unos a otros? Sí se podrán adelantar, pero cumpliendo dos condiciones. Una, que el adelantamiento no se prolongue más de 200 metros o que no se prolongue más de 15 segundos. Si se supera alguna de estas dos cosas, se debe desistir de efectuar el adelantamiento.